Para la historia de hoy, en Compartiendo Inspiración, estamos en un lugar muy especial. Concretamente, estamos en la plaza del balneario Los Titanes, en la Costa de Oro de Uruguay. Aquí en la plaza hay un barco de madera que ahora se los voy a mostrar. Este barco tiene que ver con la persona sobre la que va a tratar la historia de hoy. Como ustedes saben, en Compartiendo Inspiración rescatamos historias inspiradoras de personas que han dejado un impacto positivo en la vida de otros. Y a través de la meditación exploramos algunos de los valores que esas historias tienen. Les invitamos a disfrutar de este encuentro. Bueno, estamos aquí en un nuevo encuentro de Compartiendo Inspiración y como ya les contábamos un poquito en la introducción, en este espacio compartimos historias inspiradoras, sobre todo rescatando personas que han dejado un impacto positivo en la vida de otros. Y hoy tenemos a una querida amiga del espacio, Rosina Rubio, que, bueno, nos va a contar un poco una historia. Pero como hacemos siempre, vamos a hacer una bajadita para entrar un poco en conciencia meditativa, para llegar un poco al cuerpo y poder, bueno, escuchar esta historia, recibir esta historia no solo desde la cabeza, sino un poco más desde nuestra integridad. Así que les voy a invitar ahí donde están a adoptar una postura que sea cómoda, donde puedan sentir los apoyos. Y vamos a tomar un par de respiraciones exhalando por completo, soltando todo el aire. Y ese soltar todo el aire, ese exhalar por completo, es una invitación al cuerpo a llegar a este momento, a este lugar. Tomando conciencia también del peso del cuerpo, invitándonos a sentir el peso en el asiento, en el respaldo si estamos apoyados. Como si poco a poco nos fuéramos disponiendo a quedarnos un ratito aquí, soltar el peso. Eso. Y una vez que lo hemos hecho, vamos a tomar un poquito de conciencia del cuerpo, moviéndolo un poquito ahí donde estamos. No hace falta que sea un movimiento demasiado grande. Vamos a mover las articulaciones, los dedos de las manos, los dedos de los pies, un poquito la cabeza, un poquito la mandíbula, un poquito hombros y omóplatos. Solo para tener un poco más de conciencia del cuerpo, sentirlo más. También la propia columna, las caderas,
las rodillas, si es posible, tobillos y dedos de los pies. Y después que movimos un poquito las articulaciones, simplemente sentimos, notamos. ¿Cómo es la sensación de estar aquí ahora en el cuerpo? Respirando, asentados, asentadas. Y vamos a tomar contacto con la intención de este espacio que es compartir inspiración, conectar con la humanidad compartida, que tiene que ver con cosas que nos ayudan a seguir adelante, que nos inspiran, que nos alientan, pero que también nos ayudan a atravesar situaciones de sufrimiento, para poder tomar la vida entera con todo lo que trae. Así que para cerrar esta bajadita les invito a llevar una mano al pecho, en un gesto de acompañarse, de contenerse, de contener en este momento todo lo que estemos sintiendo. Y vamos a permitir que se dibuje en nuestro rostro una pequeña sonrisa, casi una sonrisa interior. Como si nos estuviéramos mirando de una manera cálida, compasiva. Y con esa energía, con esa intención, nos disponemos a entrar a este espacio, a escuchar, a compartir, a resonar. Les invito a tomar una respiración bien profunda, como si respiraran en la sonrisa. Soltando todo el aire. Eso. Y disponiéndonos poco a poco a abrir los ojos, a encontrarnos aquí donde estamos y a entrar a este espacio. Así que bienvenidos todos y bienvenida Rosina. Gracias. Bueno, me presento. Vale. Yo me llamo Rosina Rubio, tengo 59 años, casi 60, y mi formación, yo quería ser ingeniera en sistemas, así que estudié hasta segundo de ingeniería en sistemas y me di cuenta que esa no era mi vocación y que mi vocación era la educación. Así que estudié ciencias de la educación y me dediqué a la enseñanza de artes plásticas para niños, jóvenes y adultos. Y en un momento, yo además era muy inquieta, estudié muchas otras cosas, yo qué sé, Reiki, todo lo que había, así que me resonaba, sin saber muy bien por qué, lo estudiaba. Y en el 2015 me encontré medio por casualidad con experiencia somática. Ahí conocí a Carlos. No sé ni cómo fui a un curso de mosaico y terminé yendo a experiencia somática, porque la compañera de al lado era una egresada y me contó, y no entendí mucho, pero sentí que eso estaba buenísimo. Y bueno, soy muy agradecida a esa formación, experiencia somática, porque en realidad me cambió la vida, la experiencia somática, me cambió la percepción. O sea que en realidad, si tuviese que decir una primera inspiración, podría ser la formación de experiencia somática. Pero no es eso de lo que voy a hablar. También hasta ese momento mi vida había sido casi normal. En realidad normal no, porque yo perdí un hermano muy joven a los 38 años y mi papá y mi mamá perdieron un hijo. Y ver
sus reacciones y cómo afrontaron el dolor, también fue una inspiración. También fue una inspiración, cómo cada uno resolvió qué hacer con ese dolor que no tiene nombre y desde qué lugar yo podía ayudar. Si podía ayudar o no a mi papá o a mi mamá o a mi sobrina o a mí misma, porque también fue qué hago yo con ese dolor. Pero en el 2015 descubrí experiencia somática y me maravillé. Fui sin saber lo que era. Y en el 2016, un año después, mi esposo, con el que hacía muchos años que estaba casada, que era compañero de colegio, que era mi gran amigo y además el padre de mis hijas, tuvo un diagnóstico complejo para nosotros en el momento, porque le dieron un diagnóstico de esclerosis lateral amiotrófica, ELA. Es una enfermedad que nosotros ya conocíamos, porque el papá de Pablo había tenido ELA y se había muerto, y el hermano de Pablo había tenido ELA y se había muerto de ELA. O sea que cuando Pablo tuvo ese diagnóstico, nosotros ya sabíamos que era lo esperable. Y en realidad mi verdadera inspiración es Pablo. ¿Cómo tomó la enfermedad? ¿Cómo tomó la vida antes? La vida como pareja, la vida como ser humano, la vida como padre, la vida como docente, la vida como artista. Pero también cómo afrontó esa enfermedad y con las ganas de vivir con la que transitó 3 años y medio de una enfermedad que es muy difícil. Es muy difícil porque el cuerpo se deteriora, pero la mente queda lúcida. Nunca perdió las ganas de vivir, nunca estuvo deprimido, a pesar de que es muy difícil porque la ELA va deteriorando las terminaciones nerviosas, primero a los miembros y después a otras partes. Uno va perdiendo funciones, siempre le encontraba la vuelta. Trabajó hasta, el diagnóstico lo tuvo en el 2016, trabajó como docente en el taller, trabajábamos juntos hasta el 2019. En el 2019 se dio cuenta que ya era un poco peligroso su estabilidad, pero igual siguió, no sé, era un canto a la vida. Nos hicimos una casa en Los Titanes, él estando enfermo, y le puso el amor del mundo al jardín, a la concepción de la casa, a los colores. Es una casa naranja llena de plantas, y si bien él no las podía plantar ya, sí las podía elegir, y es como una maravilla. La casa, que se llama Romero, está llena de romeros. En ningún momento bajó los brazos. Siempre apuntó a que el milagro existe, porque al fin y al cabo nosotros somos creadores de nuestra existencia, y la posibilidad existía. Y además me alentó a que yo siguiese estudiando, no solo somática, sino que yo después hice constelaciones familiares y entendimos juntos como pareja qué venía a decir la enfermedad. Pero llegó un momento, en marzo del 2020, en realidad en enero del 2020, que el cuerpo dijo no quiero más. Y en marzo del 2020, justo después de la pandemia vino el 14, él murió el 19, falleció. Y claro, uno lucha contra una enfermedad y no tiene mucho tiempo. Si ven, yo sigo en mi proceso personal, la muerte en sí es un quiebre. Y ahí me pregunté a mí misma, ¿qué hago con todo este amor? ¿Qué hago con el amor de Pablo? El amor que dejó como papá, como pareja, como docente, en la casa, como artista. Si alguien conoce a Pablo, conoció a Pablo, lo recuerda con una sonrisa, porque era una persona así, era una persona súper generosa, que le encantaban los niños, se le pegaban en el taller, los chiquitos le decían Pablo, 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 Pablo. Era una persona fácil de enamorarse. Yo tuve mucha suerte que me elija. Y la verdad, cuando uno tiene tanto amor y de golpe la persona se va, es difícil pensar, bueno, ¿qué hago con esto? ¿Cómo hago para no tener ganas de irme con esa persona? Pero realmente Pablo era una inspiración, él tenía ganas de vivir, siempre tuvo ganas de vivir. Entonces pensé, bueno, ¿en qué transformo esto? Y me fui a dormir una noche de abril, con esa duda. En realidad no sabía cómo hacer para volver a reiniciarme. Yo soy una persona generalmente positiva y había tenido un compañero positivo, pero el compañero no estaba más. Y soñé, literalmente lo soñé,
que hacía un barco de madera, no tan grande como es ahora, me lo imaginé más chiquito, el sueño era más humilde, en Los Titanes, que es un lugar donde Pablo pasó su infancia y nosotros tenemos una casa. Y en realidad fue como un divague, porque al principio pensé, pero esto no es posible, ¿cómo voy a hacer yo un barco en una plaza? Y le pregunté a una amiga que me dio un consejo, otra amiga que me dio otro consejo. Por suerte hay muchos amigos que nos rodearon. Y la mayoría me decía, ¿por qué no? Dale, probamos. Y bueno, el barco está hecho. Se inauguró el 24 de octubre del 2020. Del 2020. Y en ese tiempo fue generador de nuevos amores, porque está lleno de niños que van a jugar, lleno de, como sobró plata en esa búsqueda de dinero, porque en realidad se hizo con una financiación sui generis, fue decir, bueno, quiero hacer esto, el que me quiera ayudar, el que conoció a Pablo, y mucha gente que no conocía a Pablo se sumó, porque el amor, así como el trauma es hipnótico, el amor también es hipnótico. Y mucha gente que no me conocía a mí, que no conocía a Pablo, que conoce la historia, puso un poquitito de su corazón en ese barco, y entonces hay un barco de 12 metros de madera que está en Los Titanes, para todo el mundo, que tiene mucha alegría, porque yo cuando voy no me pongo triste, y cualquiera que haya ido, Carlos, tú que lo conoces, no es un lugar triste, es un lugar hermoso y amoroso. Y se hicieron 6 bancos, entonces yo amo cuando veo las parejas o las personas mayores que salen a caminar y se sientan. Y es como transformar algo que no estuvo tan bueno, pero que nos tocó y asentimos a eso, en algo que genera nuevas inspiraciones. Yo creo que los niños que van ahora no se van a olvidar, cuando sean grandes, que había un barco en Los Titanes y que jugaban y que daban vuelta el timón y que... Pero en realidad no podría haber hecho eso sin Pablo. O sea, la inspiración es Pablo para mí. Eso. ¿Qué me dejó? Bueno, me dejó ese amor que está en mí y está en la gente que lo conoció. De hecho, fue paciente de Carlos. Y que sigue circulando. Porque no es que el amor se queda, punto. El amor se queda, se reinicia y es qué hago yo con eso que recibí y cómo lo paso. En realidad, eso fue lo que me inspiró. Qué valores. Y Pablo era súper generoso. Era muy generoso y muy bondadoso y muy alegre. Y esas cualidades, si tuviese que resumir, para mí la cualidad era el don de gente. El don de gente. Y hay personas que me dicen, pero si tuviste todo eso, qué tristeza. No, yo me siento afortunada, porque en realidad es eso, uno se apropia de la inspiración para darle otra vuelta, ¿no? Para generar algo distinto y elegir cómo sigo yo en esta vida con ese insumo que es mío, nadie me lo puede quitar. Ese ejemplo de vida que en realidad, insisto, empezó con mi papá y mi mamá, que también son fuentes inspiradoras, porque mi mamá es una reina de la lucha. Mi mamá, creo que sin mi mamá no hubiese podido hacer el barco, no porque me haya ayudado ahora, sino porque mi mamá me enseñó de niña que si quiero algo y tengo razón y hay un sentido en lo que estoy haciendo, seguro lo voy a conseguir. Y en eso me inspiró mi mamá. Y mi papá era el rey de la dulzura, el rey de la ternura. Y en realidad no fue imponiendo a nadie, sino contando una historia que es una historia de amor, en realidad la historia de Pablo y mía. Y en eso le agradezco a mi papá. Así que mis inspiraciones son esas. Y pensando en qué desafíos, afrontar una enfermedad como la ELA no es simple. No es simple. La mayoría de la gente que por ahora, y digo por ahora porque es mi sentir, por ahora la ELA es una enfermedad mortal. Así lo ven los médicos. Si alguien recibe un diagnóstico, dice enfermedad mortal. Yo espero que algún día no sea mortal. Y hay muchas investigaciones por distintos lugares, desde la medicina, incluso yo estoy trabajando con gente con ELA desde somática, de cómo entender qué es lo que la enfermedad está diciendo.
pero también es una enfermedad dura para los familiares. A nosotros no nos doblegó, no nos doblegó la ELA, que es lo que pasa muchas veces, porque es como un estrés permanente durante mucho tiempo, 24 horas, de día, de noche, y donde uno ve a la persona que más ama deteriorarse sin poder hacer, sin poder detenerlo. Para mí fue un crack como tomó su enfermedad, porque hizo algo que no es lo que la gente normalmente hace con la ELA, como uno recibe el diagnóstico y como que compra ese diagnóstico, que no se puede hacer y solo piensa en el final. Uh-huh. A Pablo le encantaban los procesos, le encantaba la cerámica y todo el proceso, le encantaba hacer pan y ver levar el pan. A Pablo le encantaban los procesos y vivió su proceso, no pensando en el resultado. Llegó un momento que, bueno, hubo un resultado, pero bueno, espero que el ejemplo de Pablo también inspire a la gente que tiene ELA. Y si hay alguien que necesite de mi apoyo o de que le pueda contar mi historia o que la pueda ayudar, también estoy como súper abierta, porque creo que fue difícil para nosotros porque estuvimos solos en ese proceso de inventar cómo afrontar la ELA. No porque no tuviésemos cuidados paliativos, ni médicos, ni psicólogos, terapias, pero era como inventar qué hacer con la ELA. Y estuvo bueno, la verdad que estuvo bueno. No estuvo bueno el final, pero estuvo bueno el proceso. Así que bueno, Pablo es mi inspiración, y cuando vayan a los Titanes y vayan al barco, siéntanse parte de ese amor que Pablo dejó. Y los invito a sentir el amor que hay, uh-huh, que se queda, no se va. Y si me emociono, no es de tristeza, que la tristeza también está, por supuesto. Yo estoy en un proceso de duelo, pero un proceso de duelo estable, y me queda mucho más que lo que me quita. Muchas gracias, Rosina, por compartir. Les propongo simplemente quedarnos un poquito en silencio, resonando con la historia. Me viene una frase que decía la esposa de mi hermano. Decía: en la flor más hermosa también estás. Y cada vez que veo algo lindo, Pablo está. Y esa inspiración no está solo en el barco, que por supuesto lleva su nombre y la gente pregunta quién es, y puede buscar en internet, hay un Facebook, hay un Instagram que cuenta la historia y las nuevas historias que se generan. Pero en realidad está en la florcita más hermosa, en el macachín del rosado. Yes. No, quisiera comentarles algo de esto, Rosina. Me parece extraordinario. Me parecieron 3 cosas extraordinarias. Lo primero que me surgió es la síntesis. La síntesis de una vida en la que está presente los niños, está presente tu infancia, como vos recibiendo esto de tus padres, que decías ahora medio al final, y la síntesis es este barco, que es un poco la partida y el acompañamiento del barco, y están los niños ahí. Me pareció interesantísimo. Me trajo la memoria también de nuestra primera vez cuando estrenamos, ¿no? Estrenamos este espacio la vez anterior, así vos sos la segunda, sobre la circulación, sobre lo que es esto que pasa por vos y va hacia otros, la circulación del amor. Este movimiento que tiene, que no está estático en vos, y lo podés poner a producir, y ahí podés expresar el amor por tu compañero. Y me llamó la atención también
lo de los romeros, ¿verdad? Romero, ¿no? Los romeros, porque es la planta de la vitalidad. Y sí, es bien simbólico, ¿no? Sus propiedades tienen que ver con la fuerza, con la vitalidad, con la energía, ¿no? Y cómo este empuje de la enfermedad genera esta vitalidad, esta producción, y se expresa en la continuidad de la vida, que para mí está en el barco que es como un símbolo de atravesar la vida y de acompañar a los que ya no están, con un mensaje hacia los que vienen, y es esto de reciclar, ¿no? De resurgir más bien, que tienen los niños ante una vida que termina, que esa energía a través tuyo, vos canal, puede tomar esta fuerza realmente sumamente inspirador sobre esto de que es la fuerza que tiene la vida de vivir y de tomar esa energía que dejan algunos a disposición de los que seguimos vivos y hacemos algo con eso. Extraordinario. Si me pongo a hablar, porque realmente estoy muy, muy emocionado con esto de la fuerza, ¿no? Que, como decía el Dalai Lama, la vida está para vivirla y hacer de ella algo valioso, ¿no? Así que precioso tu relato y así me llegó. Gracias. No sé, pero en los Titanes se generó a partir del barco toda una movida que se hizo una Biblia heladera, se generó unos cuentos que se llaman Leemos en voz alta en verano, que vamos personas cualquiera a leer para niños a la noche, martes y jueves. Ahora se hizo una mesa de ping-pong participativa y hay un montón se formó una comisión de fomento muy fuerte y la gente me cruza y me dice, no, pero todo fue a partir del barco. Y yo creo que es verdad, y no es un mérito del barco, es el amor solo, así, el amor puro, que se te pega, se te impregna, y también el pensar, bueno, pero puedo hacer algo. Pablo siempre decía, no, pero yo puedo hacer algo, siempre podemos hacer algo. Eso también fue inspirador, porque capaz que cada uno en su casa pensaba, bueno, yo no puedo, pero si te juntás con otros, el nombre de Pablo del barco es un mosaico hecho todo de pesitos de cerámica. Y en realidad, si nos juntamos los pedacitos de azulejos de distintos colores, los distintos amores, somos capaces de hacer algo tan grandioso como el barco. Y eso se aplica a cualquier área, cualquiera, donde estemos. Entonces, yo creo que es inspirador y contagioso. Yo creo que de verdad el amor es contagioso. No tiene tanta prensa, pero cuando se efectiviza, la gente lo siente, no necesita mucha explicación, lo siente y también lo genera y lo pasa. Así que gracias. Ese es un poco el objetivo de este espacio, ¿no? Abrir ventanitas para que nos contagiemos entre todos. Bueno, yo no podría agregar demasiado a todo lo que dijo Fernando, que creo que puso las palabras justas. Resueno con varias cosas. Una es que me toca particularmente porque estoy con un familiar con la misma enfermedad ahora. Y esto de poder separar lo que es el proceso de enfermar o la enfermedad de las ganas de vivir o de la vida, de lo que se puede hacer. Que no necesariamente es lo mismo, ¿no? Creo que Pablo fue un gran ejemplo de eso. Y tiene que ver con esto, con algo que hablábamos en el encuentro pasado, ¿no? Si puedo estar abierto o estoy resistiendo y estoy cerrado. Y cuando estoy resistiendo y estoy cerrado a todo. Me cierro ante el dolor o ante el miedo, pero me cierro también ante lo que puedo hacer y a lo bueno que hay. Y en estas circunstancias siempre es un desafío poder abrirnos al dolor y abrirnos a lo bueno que hay, para justamente poder sentir esto, que hay cosas que sí podemos hacer, ¿no? Lo que está pasando y es duro, pero hay cosas que sí podemos hacer y que son muy positivas, ¿no?
Y creo que eso es una enseñanza muy poderosa para otras personas que están pasando esta u otra enfermedad, ¿no? Y tiene que ver con esto, con la actitud, ¿no? Con cómo nos paramos frente a esto. Y bueno, después siempre resueno con esta frase que te la he escuchado muchas veces y creo que aplica mucho, y es que el amor queda, ¿no? El amor queda y se expande. Y yo he estado varias veces ahí en el barco y claramente se nota al estar ahí. Es un lugar divino. No hay, es como vos decís, no hay una cosa, los que conocemos la historia, bueno, claramente, no, bueno, yo me acuerdo de las veces que lo vi a Pablo, me acuerdo de la historia, pero lo que se vive ahí es alegría, niños, pájaros, colores, belleza, ¿no? Y eso en sí es muy inspirador y muy contagioso. Así que, Es que eso es Pablo en otro formato. exacto, Eso también es Pablo, exacto. en otra forma, pero eso era Pablo. Era alegría, color, juego, niños, naturaleza. Eso también era Pablo. Claro, no es la persona, pero es como otro formato de la misma cosa. Y sí, Pablo, de verdad creo que fue un ejemplo de separar el proceso del resultado. Y como familia nos fue bien en eso también. Creo que es más duro cuando uno se cierra y cuando está esperando el momento de la muerte, porque se pierde todo lo bello que hubo. De los momentos más felices de mi vida fueron durante la enfermedad. De gran espiritualidad y de gran comunión verdadera. Y yo pensaba que era una persona mucho más frágil. La misma enfermedad me mostró que el amor nos hace fuertes, pero nos hace fuertes de verdad. Y una vez que lo viste, no podés olvidarte tampoco de tu propia imagen. Yo no puedo olvidarme de mi imagen. Y si me quedé tranquila o me quedo tranquila es porque Pablo me dijo, quédate tranquila, él podía mover las manos, por suerte tuvo una buena calidad de vida. Yo tuve una buena vida y era vehemente en eso. Y faltaban 2 semanas para morirse. Y él estaba conforme con lo que le había tocado. No contento, ¿no? Pero bueno, eso de la aceptación y de haber vivido una buena vida. Entonces, para hacer el duelo también fue distinto. Igual ese amor tan grande me superaba y por suerte lo pude poner en el barco y que después circule y en otras cosas. Pero el amor se queda. Estoy de acuerdo contigo. Se me estaba haciendo difícil encontrar. Me vinieron 2 cosas a la mente. Encontrar como la forma de darle palabras a lo que estaba sintiendo. Y justo lo que dijo Carlos al final era por donde yo estaba viniendo. Me acuerdo que hace poquito le escribí a Carlos y le dije esto de que me gustaría ver la parte de la inspiración humana por el lado positivo, o sea, esto no positivo o negativo, sino como no estamos más acostumbrados a que nos inspiren las historias fuertes o tristes y donde se muestra la resiliencia, más que las historias en sí mismas más orgánicas o más fáciles. Como vos contás todo esto, Rosina, como lo recibí yo, como todo lo que se generó adentro mío mientras lo contabas, fue muy cercano a esa sensación, porque hablaste mucho más del amor, de lo que se crea, de la relación entre las personas y lo que los niños lo que se puede generar con los niños, lo que se puede hacer con el amor cuando ya no está el destinatario, cuando contabas la historia de tu hermano. Entonces, en todo tu relato, yo lo que sentí mucho más fue la conexión con la vida en sí misma y no con una enfermedad. Y me resonó mucho esto que decías, que él, hasta último momento, él vivió su vida vivo.
hasta también transitando eso, ¿no? Como esta posibilidad de en una enfermedad estar hasta el último instante confiando en que puede ocurrir un milagro. Y eso me pareció inspirador en sí mismo, pero también desde este lugar de inspiración que yo estaba queriendo conectar, ¿no? Y eso, el cómo él contás que se tomó su enfermedad, cómo ustedes como familia lo vivieron, fue muy vivo. Eso, fue muy en contacto con la vida y con el amor. Y eso me parece como algo maravilloso. Y lo otro que me despertó todo esto fue la sensación de olas, que fue la sensación del barco, porque se habló mucho del barco y cuando, después de que hablaste, Carlos nos invitó a sentir, mi cuerpo lo que hizo fue este movimiento, ¿no? Y esto de ir acompañando las olas y cómo el barco nos puede mantener a salvo en una oleada difícil y cómo el barco nos puede acompañar a disfrutar de una oleada linda y más de baile, ¿no? Entonces es como eso, como eso que se me despertó a mí de la unión entre el barco y las olas. Y como la vida muchas veces es surfear olas. Y hay olas que son más lindas, y hay olas que nos permiten sentirnos amacados, y olas que nos llevan a sentir que nos tenemos que agarrar, que nos tenemos que fortalecer, y tenemos que acompañar la ola hasta que la ola pase. Entonces, bueno, estas fueron las dos cosas que me movieron a mí mientras te escuchaba. Y eso es lo que quería compartir. En realidad, cuando hicimos el diseño con la gente que hizo el diseño del barco, tuvimos el desafío de para qué lado poníamos el barco, si para el lado del mar o para el otro lado, y está medio en subida, está como si estuviese agarrando de la ola. Sí, y para ser justos, Pablo disfrutó de la vida disfrutó de la vida siempre, pero desde que tuvo el diagnóstico buscó forma de ayuda, realmente estuvo súper bien atendido y él disfrutó de la vida hasta diciembre del 2019. En enero del 2020 él dijo hasta acá llegué y se murió en marzo. Y ese es otro periodo que no lo voy a contar acá porque no es el ámbito, pero donde también para mí fue una inspiración. Él en ese momento dijo hasta acá llegué y hizo oír su voz. Y nosotros como familia lo aceptamos. Y el tema de cómo vemos la muerte y cómo respetamos a las personas frente a alguien que tuvo una vida digna y no está teniendo una muerte que él considera que es la que quiere, es otro tema. Pero digo porque si no puede quedar, me sentiría injusta hacia Pablo y hacia su opción de que él sintió que también tenía derecho a decir hasta acá llegué y la familia lo respetó, la parte médica legalmente no hay amparo y también como familia, mi hija Florencia, mi hija Sofía y yo estamos trabajando sobre eso. Sí, de hecho yo el primer acercamiento que tengo a toda esta historia es por esta parte. Pero también visto desde un amor compasivo. Si alguien tiene una vida digna y está lúcido y está sabio y está amoroso y dice hasta acá llegué, no hay nadie por encima de esa persona que pueda decir tú tenés que aguantar un poquito más. Y también fue inspirador. Y para que otros puedan tener lo que Pablo no pudo, nuestra familia está poniendo su tiempo, su esfuerzo y también exponiéndose, porque cuando contamos esto nos estamos exponiendo. Nosotros que todavía estamos con la piel recién hecha, pero nos parece que es justo que otro no pase por ese lugar y que, así como Pablo no pudo elegir, haya gente que sí pueda. Casos específicos como la ELA son casos muy puntuales, pero también fue una inspiración. Con qué fortaleza dijo, viví la vida bomba y ahora mi cuerpo no quiere más y está bien. Así que eso también fue una inspiración. Sí, es algo que tiene que ver con la dignidad, ¿no? Que es
que es un concepto absolutamente ligado a la vida, ¿no? Y es bien importante. Me venía una frase hace un rato, no me acuerdo quién se la escuché, que es, la vida no tiene opuesto, ¿no? Porque a veces hablamos de la vida y la muerte, ¿no? Pero morir es lo opuesto de nacer, no es lo opuesto de vivir. Eh, la vida es otra cosa. Y cómo nos paramos en la vida, incluso en el proceso del morir, es también, puede ser esto que decía Estela, puede ser algo muy vivo que nos honre, que nos dignifique, o no. Entonces también celebro y acompaño en la lucha de ustedes o el aporte que están haciendo en este sentido. Gracias. Bien. Voy a rescatar algo más, si me permite, Dale. para ser breve. Cómo yo concibo el proceso y el resultado. El resultado lo concibo como parte del proceso. Y es así que entiendo tu historia, Rosina. Termina esa vida, se transforma y genera la energía para seguir, para proliferar, para generar. Eso. Así lo sentí. Bien, yo estoy sintiendo que no hay mucho más que agregar en esto, ¿no? Estoy pensando, haremos una práctica, no haremos una práctica. No sé a ustedes qué les parece, pero tengo como una sensación de que todo está tan claro y tan que no hay mucho más que agregar. Tal vez lo que podríamos hacer para ayudar a quienes están escuchando y ayudarnos a nosotros mismos también a integrar un poco más esto es hacer un poquito de práctica de silencio, si quieren puedo guiar algo de eso, para, para ayudarnos a tener un poquito de práctica antes de darle el cierre a este espacio. Así que les voy a invitar ahí donde están, simplemente a sentarse derechos y sentir el impacto en el cuerpo de todo esto que generosamente Rosina ha compartido. Y que de alguna manera nos llama a asumir nuestra humanidad, nuestra condición humana de una manera amorosa, valiente, digna, humilde. Así que nuevamente les voy a invitar, como al comienzo, a poner una mano en el pecho, en un gesto que encarne todas estas cualidades: humildad, amor, coraje, compañía. Vamos a tomar algunas respiraciones bien hondas. Permitiendo que nuestro cuerpo sienta todo lo que esta historia nos está haciendo sentir. Todo lo que sentimos cuando nos acercamos en serio, nos acercamos abiertos a nuestra condición humana, nuestra fragilidad y a nuestra fuerza. Respirando bien hondo. Y les invito nuevamente a permitir que en el rostro se dibuje una pequeña sonrisa, casi una sonrisa interior. Y les invito a respirar en ese gesto. Que es un gesto también de asentir a la vida tal cual es.
Y les invito también ahora a ir abriendo los ojos, encontrándonos nosotros aquí con nuestras miradas y quienes estén mirando este video también, con nosotros y con otras personas, porque eso también hace una diferencia, ¿no? La compañía para transitar la vida. Muchas gracias. Gracias a Muchas ustedes gracias, por la Rosina. compañía y por aprender juntos, porque para mí la vida es eso, es un aprendizaje. Y no siempre elegimos, por lo menos conscientemente, pero ya que estas experiencias vienen, está bueno aprender y está bueno estar acompañado. No podría haber hecho nada de lo que hice si no hubiese tenido compañía, en mis procesos tampoco, y ojalá esto que yo cuento hoy junto con ustedes, esto que contamos, les sirva de inspiración a otro. Gracias. 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 Gracias a todos. Nos vemos en el próximo espacio de Compartiendo Inspiración. Bueno, muchas gracias. Chao. Hasta la próxima. Gracias.